pasó porque la clase pasada no pude venir porque tenía una reunión de trabajo, entonces me fue muy difícil, así que los extrañé un montón. Y bueno, y les había preparado la clase sobre un poco de Argentina. Voy a compartirle un poco la pantalla, ahí se puede ver bien. Bueno, este es un poco el país y un poco del que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a emprender un viaje sin salir de casa. ¿Conocen este país? ¿Alguna vez han viajado a Argentina? ¿Qué Sí, sí, saben? sí, ¿Sí? sí, Sí. sí, sí. Marta, ¿te gustaría compartir un poco tu experiencia en Argentina? Sí, Cuéntanos. sí, fui a Buenos Aires Ujú. y después a Misiones ah, y a las cataratas de Iguazú. Am, y durante una semana. Y al fin nos vemos a Uruguay en el batobús. En el buquebús. Buquebus, sí, sí, el buquebus, sí. ¿Y en Uruguay estuviste en Colonia Sí, solamente, solamente. y te gustó? Sí, 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 ¿Qué mucho. qué comidas probaste? Oh, no me acuerdo. No me Pero acuerdo. me imagino que habrás comido carne. Eh, ¿O Probablemente. Sí. sí? Sí, oh, sí, 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 recuerdo ahora. Sí, un, el primer, la, eh, el primer día a la cena tenía te- tenía mucha, ¿cómo se dice? Hambre. Y come un gran steak, ¿cómo se dice? Uh, Un bife. un beefsteak, y el pedazo de beefsteak era muy grande, Es- con un vaso de vino, y después, y hacía mucho calor, y después no me siento muy bien. bueno, Argentina no es el mejor país para alguien que no come carne, pero hay mucha comida vegetariana y vegana, pero no es el mejor destino si no les gusta la carne, eso es, y hay que saber. Y has comentado que has estado en Iguazú, y para mí las cataratas del Iguazú que alcanzan a ver el cursor, está aquí en este extremo, en esta provincia, que está justo al límite con Brasil. Ahí les voy a mostrar una foto. Es uno de los lugares más bonitos que tiene la Argentina. ¿Alguien más conoce el país? ¿Han estado alguna vez aquí o lo han estudiado? ¿La profe? Yo estuve poquitos días, pero yo estaba en Brasil y di una pasadita por Argentina. Fui a visitar a unos amigos, estuve como 4 días en Buenos Aires. Comí el mejor asado si realmente es lo mejor que he comido en mi vida. Sí, a mí me gusta mucho la carne. Ah, qué delicia, qué cosa tan buena. Y probé una cosa que nunca había probado en la comida que se llama mollejas. No, qué rico. Es rico, es muy rico. No sé exactamente qué parte, qué parte de la carne es, pero es una cosa deliciosa que creo que le ponían limón, ¿sí? Se pone mucho Ah, limón. qué cosa tan espectacular. A ver Sí. si, ¿cómo le llaman, cómo le dices Es, en es como francés a una, la glándula? es como una glándula que se Es la hace glándula tiroides. en la barbacoa, sí, en la parrilla, en el Ujú. asador, ¿no? Se hace en la y, parrilla. y queda muy tostado.
es muy, muy tostado y le ponen limón y entonces la parte de afuera es como crujiente y la Ujú. parte de adentro tiene, Es de verdad es suavecito. un sabor espectacular. Mm. Sí. Bueno, eso es muy rico y se hace mucho también el sándwich de molleja. Ah, ese no Ah. lo probé, qué rico. Así que, bueno, ¿alguien más quiere compartir algo más? ¿Y les gustaría visitar Argentina por alguna razón? ¿O no les gustaría visitar? ¿Alguna vez escucharon El algo del vino, país? el vino. ¿El vino? Sí. Hay, El tango. el El tango tango. también. Oh, sí, Muy sí. bien. Sí, sí, sí. El vino, el tango. El tango, en Buenos Aires se respira tango, porque en gran parte de la ciudad, en las esquinas, en los barrios, se baila mucho. Y la ciudad donde yo vivo es Córdoba. Córdoba está aquí en el centro del país y Buenos Aires está ya hacia la costa, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. A mí me separa de Buenos Aires una distancia de unos aproximados 600 kilómetros. Ah, Ujú. es mucho. Imagínense, creo que la distancia entre Montreal y Quebec es más chica, Sí, Sí. sí, sí, sí. incluso. La, Eh, la mitad. es como ir de Montreal a Sí, 7 islas, Ah, Sí. más o menos. Es sí, sí, una, sí. es una distancia de 7, 8 horas en auto, ¿m? Y 1 hora y media en avión. Ah, sí. Argentina es un país muy grande. Como ven en el mapa, es un país muy, muy largo. Es uno de los países más grandes del mundo. Ahora vamos a hablar un poco de este país tan interesante. ¿Alguien se ofrece, le gustaría leer? ¿A quién? ¿Alguien quisiera leer un poco? Aline. A leer. Puedo leer, ¿Quieres leer, Salvador. Oh, Estefan? alguien, Sí. alguien. Adelante. Argentina oficialmente, República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. ¿Qué semejanzas y diferencias puedes encontrar con Quebec? Miren esto, qué interesante. Argentina se encuentra en América del Sur. América es un gran continente que generalmente se divide en 3 partes, ¿sí? Tenemos la América del Norte, la América Central y la América del Sur. Canadá y el Quebec forman parte de la América del Norte y la Argentina forma parte de la América del Sur, al igual que Venezuela, que es el país del Aure. Y al igual que Venezuela, Argentina adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa, y en esto sí hay una diferencia con Venezuela, porque Argentina es un país federal, en cambio que Venezuela es un país unitario. ¿Qué semejanzas y diferencias pueden encontrar con Quebec o con Canadá? es que tiene provincias. Entonces, sí es un gobierno con un gobierno federal con provincias y gobiernos de diferentes provincias. Sí, hay provincias. Exactamente. Sí, hay provincias. En Argentina, las provincias son las entidades en las que se divide el gobierno federal. Canadá tiene 8 provincias. Argentina Es- tiene 23 provincias. Ah, 23. Y si bien Argentina en esto sí se distingue de Canadá, en que ambos países son democráticos y representativos, la Argentina es un país republicano, en tanto que el Canadá forma parte de la monarquía británica. Ah, sí. Por ahora, por ahora. Por ahora. Pero Humberto, hay 10 provincias en Canadá. 10 provincias 10, Sí. 10 provincias. 10 Y provincias. 3 territorios. Y 3 y 3 territorios. territorios, Sí, sí, que son territorios nacionales. Esto sí. es parecido porque Argentina antes tenía
tenía territorios nacionales, pero luego fueron provincializados, o sea, se convirtieron en Ah. provincias. Ah, sí. Ah, Los territorios tienen gobierno también. Por ejemplo, en Argentina, hasta el año 1994, la ciudad de Buenos Aires se consideraba territorio nacional y con posterioridad se pasó a considerar provincia, aunque en realidad es una ciudad, Mm. ah, y se la denominó ciudad autónoma. Pero es un caso extraño porque la autonomía solamente la tienen las provincias. Pero sin embargo, Sí. Buenos Aires es como una provincia más, porque tiene su propio gobernador, que es ah, el jefe de gobierno. Pues la ciudad es muy, muy grande. Buenos Aires sola tiene 15 millones de oh, habitantes. sapristi. Es Imagínense, esto mucho, ¿eh? es creo que 5 veces Montreal. Ujú. Sí. Oh, Tal sí, vez sí, hasta sí. 6 veces Montreal. Es Sí, realmente sí. enorme. Tú, Marta, que has estado te lo digo en argentino, vos, Marta, que estuviste en Buenos Aires, Sí, viste lo grande que es. sí, sí. Sé Es que es muy enorme. grande. Sí, sé que es enorme. Y no he visto todo. ¿Ves? Acá está lo que yo les comento. Es un estado federal descentralizado que integra desde 1994, son 23 provincias y una ciudad autónoma. Esta ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde Marta estuvo paseando, comiendo carne y tomando vino, es la capital. Y el Canadá, como veníamos hablando, son 10 provincias y 3 territorios, y su capital es Ottawa. Sí. Más allá de que Ottawa no es la ciudad quizás más grande de Canadá, No. porque No, no. Toronto, Montreal, Vancouver, Alberta, perdón, Calgary, son ciudades más grandes Sí, sí. que Ottawa. Ujú. Este es un dato muy interesante de Argentina, que es uno de los países de mayor desarrollo humano en América Latina, detrás de su vecino Chile. Según el Banco Mundial, su PIB nominal es el 27º en el mundo. ¿Conocen estos números? 27. 27. 27º. 17º. Es muy raro. Es 27º en el mundo. Décimo. ¿Y qué significa PIB? Producto Producto Interior Interior Bruto. 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 ¿Y qué representa el PIB? ¿Quién sabe? A ver. Oh. Representa la totalidad de los dineros que ganan todas las empresas en el país, toda la gente, menos las importaciones y Muy bien. algo así. Es el valor de todos los bienes y servicios, más las exportaciones, menos las importaciones, que produce un país durante un determinado año. Por lo tanto, Argentina es un país que, si bien no forma parte del mundo desarrollado, tampoco es un país subdesarrollado, sino que es un Ujú. país que se encuentra en el término medio. Ujú. Es parte, de hecho, del grupo de los 20 países más desarrollados del mundo, por ejemplo, del G20. Así como el Canadá, por ejemplo, forma parte del G8 y del G20, Argentina está presente en este segundo grupo. Un detalle interesante que les cuento. Algunas curiosidades. Es un país bicontinental y tiene una superficie de 780.400 kilómetros cuadrados. Es el país hispanohablante o hispanófono más extenso del planeta. Es el segundo más grande de América Latina y el 8º más grande del mundo. ¿Cuál es la principal lengua hablada en Argentina? El español. Español. ¿Y sabían ustedes que hasta mediados del siglo XX, en Buenos Aires, el idioma más hablado no era el español? Era el Italiano. francés.
No, italiano. No, Italiano. Ah, Italiano. italiano, sí. Sí, italiano. durante una parte de la historia argentina, la lengua más hablada en Buenos Aires fue el italiano. Eso fue por la gran inmigración que hubo de Italia desde el comienzos del 1900 hasta ya en los años 1950 y 1960. Ajá. ¿Por qué se dice, miren esta pregunta interesante, a ver si quién se piensa, quién puede pensarlo? ¿Por qué Argentina es un país bicontinental? O sea, ¿por qué se dice que ocupa 2 continentes? La Tierra del Fuego Sí, la Tierra del Fuego. de Patagonia. No, la Tierra del Fuego. Bien, viene por ese lado, bien, por el sur. Argentina es uno de los países que tiene reclamos de soberanía en Antártica. la Antártida. Ah, Entonces, Antártica, sí. en español nosotros decimos habitualmente Antártida. Antártida. Antártica. Y como Australia. Como Australia, exactamente. Sí. La Antártida Argentina es muy fácil de identificar porque es el país al que le corresponde la península antártica. Ujú. Antártida es el nombre del continente, Antártica es el adjetivo que designa a que algo es propio de la Antártida. Creo que en Antártida hace tanto o más frío que en Montreal. Ah, Oh, más más. frío. Y todo el año. Sí. Estos son los países que limitan con Argentina. ¿Algún voluntario o voluntaria quiere leer? Sí. Lim- Ah, puedo Sí, hacerlo. adelante. Adelante. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y en el Océano Atlántico al oeste con Chile. Muy bien. ¿Conocían estos países? Sí. No, al Brasil un poco nosotros. Brasil es un país enorme y Sí. es muy bonito también, muy bonito. Acá se habla la lengua hermana del español, la más parecida, que es el portugués. Casi con seguridad les digo que si ustedes hablan español, van a entender el portugués. Ujú, más o menos, ¿eh? ¿Sí? Bien. Al menos el portugués escrito es muy, muy parecido al español. Sí, español, Sí. pero hablado no tanto. Hablado Sí. no tanto. Pero ustedes tienen el francés. Sí. Entonces, ahí tienen un punto en común también. Mm. Y todos estos países son muy interesantes. Si no me equivoco, Brasil y Uruguay, Paraguay y Canadá están en el Mundial, al igual que Argentina. Así que si les gustan ver los partidos de fútbol, que los argentinos somos muy fanáticos y locos del fútbol, van a encontrar muchos de estos países en la Copa del Mundo, que de hecho ya hay muchos argentinos que se están yendo a Qatar a ver el Mundial. Este es muy interesante, esto yo se los voy a mandar para que ustedes después puedan leerlo, sobre la etimología de la palabra Argentina. Déjenme contarles muy brevemente que Argentina proviene de Argentum. ¿Qué quiere decir Argentum? ¿Moneda? ¿No? ¿No moneda? ¿Moneda? Quiere decir La plata. plata. El Plata. metal. Ujú. Metal. El plato. De ahí, Plata. de ahí el vocablo francés para designar al dinero es argent. Ajá. Tiene Argent. tiene el mismo origen etimológico que la palabra Argentina, proviene de la plata y hace referencia al metal con que se hacían las monedas antiguas y a los metales que se encontraban en Bolivia. Bolivia es este país que está al norte de Argentina, tiene un cerro muy, muy interesante que es el Cerro Potosí. La mayor parte de la plata del mundo se extrajo en los siglos XVI y XVII del Cerro Potosí, mientras los españoles habían colonizado todas estas tierras. Tanta plata tiene este cerro que a mí me asombró cuando leí en el máster que más del 80% de la plata que hoy existe en el mundo tiene su origen
en la extracción que se hizo del Cerro Potosí en Bolivia. Oh, Y mucha de esa plata que se sacaba de Bolivia pasaba por Argentina, porque Bolivia no tiene salida al mar, en cambio Argentina sí. Entonces los españoles usaban sus barcos para llevarse la plata de Bolivia, pasaban por Argentina y se la llevaban a España, a la Ujú. corona. Como la ciudad muchas veces era el puerto por el cual salía toda esa plata, a todo ese territorio se lo llamó la Plata del Argentum, es decir, el Camino de la Plata, y al río se lo llamó un Río de la Plata. Y a los que vivían en esa zona se les empezó a denominar argentinos, y de ahí quedó el nombre del país. Ujú. Esa es un poco la historia del nombre, y eso se los voy a dejar para que lo lean, y lógicamente me pueden preguntar a mí en las clases siguientes mayores curiosidades que tengan. ¿Quién se anima a leer este párrafo? ¿Puedo Puedo leer? leer. ¿No? Ah, Susan, anda, Susana. Ok, ok. adelante. Los primeros registros de pobladores en el actual territorio argentino se remontan a los 13.000 años ante P. Durante el Paleoamericano. En tiempos protohistóricos, periodo precolombino, fue habitado por numerosos pueblos indígenas, algunos de los cuales aún habitan el país. La colonización española del actual territorio argentino comenzó con viajes exploratorios desde el año 1512. 1500. 1512. En 1776, la corona española fundó el virreinato del Río de la Plata. El 25 de mayo de 1810 alcanzó la independencia de facto cuando fue depuesto el último virrey español que gobernó desde Buenos Aires, organizándose la primera junta de gobierno. El día 9 de julio de 1816 fue proclamada la independencia en Tucumán. Bueno, esto es un resumen muy, muy resumido de la historia argentina. ¿Hay alguna palabra aquí que no entiendan? No, No. no, 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 todo No. está bien. ¿Saben lo que es deponer? ¿Sí? Depuesto, ¿sí? Sí, sí, Después, sí. Muy bien. es lo mismo en francés. Oh, De poner. muy bien. Entonces es bastante transparente. Fíjense que la historia del país, Ah, como les muestro, es muy, muy rica. A ver si puedo correr esto. Esto se encontró en Argentina, por ejemplo, se denomina la Cueva de las Manos, a orillas del río Pinturas, es en la provincia de Santa Cruz. Tiene una antigüedad de 7300 años antes de Cristo. Es ah, muy, esto es que los pobladores originarios de estas tierras son muy, muy antiguos. Y esto es incluso pre-incaico, es anterior a los incas. Que los incas mm. tenían todo su imperio, que iba desde lo que es el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y ahí les muestro algunos de los paisajes más interesantes. Fíjense que esto me recuerda a mí mucho a Mont-Tremblant. Es más alto, me Porque parece. este es en la Patagonia. Bariloche se llama esta localidad, este pueblo, ¿no? Porque es una ciudad pequeña y es uno de los centros de esquí más importantes del país. Argentina es un país que tiene mucha nieve y al mismo tiempo tiene la selva tropical al norte. Entonces se da el caso curioso de uno de los pocos países en el mundo
que durante la estación de invierno tenemos el calor agobiante de la selva tropical en el norte del país, en las cataratas del Iguazú, por ejemplo, y al mismo tiempo tenemos un paisaje como este, donde está nevando, y eso ocurre en la misma estación del año. Mm. Y esto es, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Se llama Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta. Esto es al norte del país. Como les digo, este tipo de paisajes coexisten. Ustedes los pueden ver en la misma época del año. Pero Salvador tiene nieve todo el año en esta parte del país. No, solamente en el invierno, que es distinto del invierno en América del Norte, como ocurre en Sí, Canadá. sí. Nosotros Pero ahora estamos ingresando al verano, por ejemplo. sí, En pero diciembre, durante el verano no tiene nieve aquí, no, en allá no hay Bariloche. nieve. No, en el verano no hay nieve. Nosotros el invierno lo tenemos desde mayo a septiembre, junio a septiembre, en rigor. Y ahora estamos iniciando el verano. Hoy hace mucho calor en Córdoba, por ejemplo, y este lugar ya ahora no tiene nieve. ¿Y cuánto Sí. tiempo dura la nieve? Y la nieve dura en 4 a 5 meses. Mm. No es tanto tiempo. Como en el Quebec. Ahora. Pero me han contado que el Quebec ha estado 8 meses con nieve. Ah, Oh, depende. Depende de los años, sí. Sí, sí. En el Depende norte. del sol. Pero es verdad que podemos tener nieve en septiembre y en marzo y en mayo también. Sí, y Es muy raro. Sí, hace sí. poco me mandaron un video que estuvo nevando estuvo nevando en Ontario, hace Ujú. poco. En el norte del Ontario. mm, Sí, Sí. pero en esta época es extraño. mm, Ujú, mm, ujú. Bueno, ¿les gusta ese paisaje? sí, Sí. Sí. Mucho. Está bonito, ¿no? sí. Es casi lunar. Es, Sí, sí, Sí. parece. sí. ¿Verdad? Se, Sí. se podría hacer como una película de extraterrestres Sí. o algo así. ¿Y Brisky Point. por qué se llama de las conchas? Hay muchas Bueno, conchas. Conchas tiene 2 significados en Argentina. Ok. Sí. Uno oficial y uno vulgar. Ah, La Aparte, conocemos. La conocemos. este sería el significado oficial. El ah. significado oficial es caracoles. Sí. Ujú. Es el caparazón del caracol. Claro. Ok. Y el otro significado ya lo saben. Creo que Sí. lo hemos tratado en una clase anterior. Ujú. Esta es la provincia de Misiones. Ven la selva, el verde es muy abundante. Esta provincia se caracteriza por su abundante vegetación, que es de características selváticas. Sus calles son rojizas porque este es un suelo muy rico en hierro. Y en esta Mm. provincia, en Misiones, es donde están las cataratas del Iguazú. Mm, Sí. Ujú. mm. Marta, tú has conocido las cataratas del Iguazú. Sí. ¿Recuerdas haber caminado por calles así de color rojo? Sí, en la provincia de Misiones, sí, porque Ujú. visitamos algunas misiones jesuitas. Jesuitas. Sí. Los jesuitas tienen una historia, una participación muy importante en lo que fue la época del virreinato. De hecho, los jesuitas tenían un asentamiento muy importante en Misiones y en la ciudad de Córdoba, que es donde yo vivo. Tan importante fue la labor de los jesuitas en Córdoba que la universidad donde yo me formé, que es la Universidad de Córdoba, inicialmente nace siendo una universidad jesuita. Sí. Estas son las famosas cataratas del Iguazú del lado argentino. Su magnitud y la garganta del diablo, que es el epicentro de las cataratas, se denomina garganta del diablo. Mm. Hacen que sientas la fuerza de la naturaleza en su punto más álgido y te sientes minúsculo entre tanta belleza y tanta fuerza. Además están rodeadas de selva con animales
tradicionales, como coatíes y mariposas. ¿Qué es el cuatis? ¿Eso? Ah, Este es el coatí. el Ujú. cuati. Mm. Es parecido al mapache, pero tiene como el hocico más estirado. Ujú. Y es parecido también a el mapache, ¿saben cómo es en francés, mapache? No. Sí, No. es le Raton laveur, ratón laveur. Ah, Sí, 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 ah, sí, ok. es sí, parecido. Eso es en español, se dice mapache, sí, sí. pero este es un parecido. No es el mapache, es el coatí. Ujú. Y Salvatore, ¿qué quiere decir álgido? Este Más más álgido. álgido. En su Mm. punto Sí. más álgido es como en su punto más importante, en su clímax, ¿m? Ok. En el punto más clave de una determinada situación. Ok. Gracias. Es una palabra sofisticada, no se suele utilizar en el lenguaje hablado Ajá. tan Ah, sí. comúnmente como en el lenguaje escrito. Mm. Y bueno, mariposas, Ujú. garganta, Sí. alguna palabra que lo sepan, me preguntan, ¿eh? ¿Mm? Ujú. Es, 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 Cuatis. es muy lindo verlo en foto, ni se imaginan lo lindo que es verlo en persona. Sí. Ahí es increíble. Ujú. Y Oh. para Ujú. estos son, Oh. ¿qué son estos? Viñedos. Viñas. Viñedos. Mm. Viñedos. Sí, ¿Alguna vez probaron el vino argentino? sí, Sí. sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Y les gustó? Sí, sí. Sí. Y hay Hay muchos de la provincia de Mendoza. de Mendoza. Sí. Sí, de hecho he visto en publicidades, incluso en Quebec y en el S&Q. Ujú. Hay Es vinos, AQ. es aquí. Hay vinos de Argentina. Sí. Sí. Son muy buenos para hablar español. Sí, Ayudan Plata en mucho, la lengua. sí. ayudan mucho. Sí. Bueno, los principales países, ¿cuáles son los principales países productores de vino en el mundo? ¿Cuáles? Mm. Oh, Ujú, en el mundo. ujú. Francia, Italia, Chile. California. China, California. Chile. Estados Unidos, sí. Fran- Italia. ah, Esos que nombran. Portugal, Y ah, Argentina está entre ese top Argentina. de principales países que Chile, producen vino. Chile Sí. también. Sí. Ujú. Y lo otro que Sí. yo me enteré hace poco, que Argentina produce mucho y de hecho exporta a Canadá y Estados Unidos, es miel. Ah, Ah, sí. La Sí. miel La que... Van a miel. ver, en el súper van a ver que hay mucha miel de origen argentino. Ah, Miel no lo y, sabía. y aceitunas. Por lo tanto, exporta mucho Ah. aceite de oliva. Ah, Sí. Qué rico. Y también arándanos. Y arándanos, Arándanos en Argentina son muy arándanos de la buenos. Patagonia. De Ah, hecho, ok. Ah, sí. estaba comiendo arándanos y me llamó la atención porque cuando los compré, yo que sé francés no me di cuenta y después me doy cuenta que estaba escrito en francés y decía Blue, ah, Ah, Mm. bueno. pero los compré en Argentina y es Ah, porque están exportando a Canadá. Ah, sí. ah, No sé. ah, sí, es la verdad, pero lo vi sobre un producto en el supermercado. Ujú. Sí, sí. ujú. Ah, sí. Este es más allá de que, como les comento, en Argentina hay una diversidad muy grande de naturaleza, el clima predominante es el árido desértico. ¿Qué significa esto? Que a las personas que no les gusta la lluvia, este es su país, porque hay regiones Mm. donde no llueve nunca y tenemos este tipo de paisajes, ¿no? La gran parte del país tiene este tipo de paisajes que hay pocas nubes, no hay tanta vegetación, sino que es muy árido, ¿sí? Árido significa seco, ¿sí? Mm. Si es seco durante el día, es frío durante la noche, Ujú. porque no hay agua que
atrape la humedad y mantenga, por lo tanto, el calor. ¿Por qué Montreal es tan caliente, o la provincia de Quebec es tan caliente en verano? Porque es muy húmeda. Oh, sí, muy húmeda. Y Sí. al ser tan húmeda, por eso hay tanta abundancia de vegetación. Ujú. E incluso el invierno es muy húmedo, por eso hay tanta nieve. Y este es uno de los paisajes de la Patagonia. Son pasajes muy, muy bonitos. ¿Conocen los glaciares? Sí, bueno, Mm. conozco con los libros. Este es uno, estos son las formaciones de hielo, los glaciares. Mm. Este se llama Glaciar Perito Moreno. Está en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Hay un evento muy interesante que es el deshielo. Ah, ¿Qué significa el deshielo? Que el glaciar está con esta forma y parte del glaciar se rompe, se abre y se cae al sí, agua. sí, Ujú. sí, Y sí. eso es, ese glaciar, el tamaño de una persona es como el tamaño de la flecha de mi ratón, del cursor. Es Ujú. así Sí, chiquitito, sí, sí, muy sí. chiquitito. Entonces uno ve esa cosa rompiéndose y cayéndose al mar y es realmente un gran espectáculo. Mm. Y este es un dato muy interesante, que es del Cerro Aconcagua. Por si no lo sabían, después del Himalaya, es el más alto del mundo. Es un cerro que tiene 6.962 metros sobre el nivel del mar. Entonces, recuerden, el más alto del mundo está en China, en el Himalaya. El segundo más alto del mundo está en Argentina. Ah. Wow. ¿Está en China o está en India. Indochina? En India, exactamente. Ya. Bueno, es el país vecino de China. Ah, Himalaya. ¿Comida? Ajá. ¿Qué, Ah, qué probaste? ¿Te recuerdas? No sé si se desconectó Marta. Estuvimos hablando un poco de estas comidas, el asado, ¿sí? Es las carnes a la parrilla. Los alfajores, qué cosa tan buena. Ah, sí, Ah, esto, Ajá. puedo aceptar un mundo sin asado, pero no un mundo sin alfajor. ay, no, qué Es cosa un, tan es un buena. pastel, es un pastel. Ah, Pa- es parece. como una polvorosa, ¿sí? Es como pero una galleta que se deshace en la boca, como que ajá. se hace polvo y está rellena. Bueno, el que a mí más me gusta tiene dulce de leche, que el dulce Oh, de oh, leche oh. argentino es una cosa, Oh, qué cosa Exquisito, tan buena. Sí, muy, muy rico. sí. Y bueno, hay muchos platos. Este locro, pues, el locro muchas veces se puede hacer vegetariano, entonces no se lo hace, Ese no lleva no lo carne. conozco, ¿qué es el locro? Es una comida a base de maíz. Ah. ah. Ah, bravo. Ah, sí. Este me encanta, el flan, es como la Mm. crème caramel. Ah, sí, está bien. ¿Y el mil hojas, qué es? Ah, y esto es ¿Un pastel exquisito también? también. Este es un pastel que se hace con masa y con dulce de leche. Es una capa de masa, una capa de dulce de leche, una capa de masa, una capa de dulce de leche. Es una masa Hola. dulce y es muy rica. Ujú. El pastel de Tengo papas, hambre. no, esto da mucha hambre. El pastel de papas, esto lo conocen, porque yo lo vi en Quebec. Sí, de Oh, pâté chinois. parece a la Ah, Pâté pâté chinois. chinois. Sí, 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 es eso sí, mismo. sí, sí. Yo tuve la Y impresión, Salvador, cuando estuve, a mí me encantó la comida en Argentina. Ahora que veo las facturas, son esas masitas dulces, ¿verdad? Que se comen en sí, el desayuno, ¿sí? ujú, el Es desayuno. una cosa espectacularmente buena. Yo tenía la sensación cuando estuve en Buenos Aires de tener, es decir, por una parte estaba la carne o las empanadas argentinas que me parecían como muy típicas, ¿no? De Argentina, con un sabor una cosa como muy local, me parecía. Pero por otra parte sentía yo que comía cosas deliciosas y había como una cosa muy afrancesada también en la comida y una cosa muy italiana
también. Es decir, que de verdad, o sea, me parece que es una comida que tiene una influencia, bueno, Bueno, los argentinos tenemos muchas cosas en común en la gastronomía con Quebec y que Ujú, no está en otros países latinoamericanos ujú, como México o Venezuela, por ejemplo. ujú. Yo no sé si en Venezuela comen, por ejemplo, huevos de Pascua. No. Eso es, Ah, ah, eso es muy de Quebec sí, sí, sí. y eso lo comemos en Argentina también. Ah, sí, Ujú. huevos de Pascua. Sí, tenemos Mm. esa tradición por los Ujú. italianos. Mm. Italianos, em, perdonen, ay, perdón. Otra tradición que muy parecida que yo le encontré en Quebec es, se suele comer pan con la comida. Ah, sí, Por ejemplo, la baguette. sí, sí. Y Ujú. En Argentina con toda la comida se suele comer pan también. Sí. Oye, pero con todos estos platos tengo como muchas curiosidades porque hay un montón de cosas que yo no conozco. Ese postre vigilante que lo has dicho, no Ah, sé si ya lo explicaste, ajá. este es ¿Tiene muy queso? sencillo. ¿Tiene queso? Es muy sencillo porque es queso y dulce de membrillo. Ay, Ah, qué sí. rico. Co- ¿Conocen el membrillo en francés? No, No. no, Yo no, no. lo conocí porque me llamó la atención porque yo trabajé un tiempo en la panadería Saint-Viateur Bagel Sí. Ujú. Sí, sí. y preparábamos los bagels con dulce. Mm. Y mi jefe que o sea, me dice, tú eres argentino, mira, esto lo vas a conocer y me muestra. Digo, sí, yo conozco eso. Creo que es Coy. Les coins? No, Coin. no, Du coin. no, Coin. Coin. Ah, coin, sí, Ah, sí. des coins. Coin. Ok, des Oui, coins. Sí, j'ai- sí, Le sí, sí, cajolet sí. de coin. Ouais. Sí, ese. Y eso se come con queso. Ah, sí. Sí, Qué es muy Ah, bueno rico. los dos, sí. Y esa combinación, y eso se llama Mm. postre vigilante. Ah, Ah, Y esto seguro lo conocen también porque es ujú. parecido a lo que me encontré en Montreal, es el revuelto gramajo. A ver, lo pongo más grande. ¿A qué se parece el revuelto gramajo? A ver si se alcanza a ver. Poutine. c'est A un la poutine, oui. y Oh, son papitas con carnes. Uy, ah, qué Generalmente se rico. utiliza salames o salchichas. Mm. Mm. Ese es muy parecido a la poutine. Bueno, como Oye, ven, y el pastel de papas también se parece. el sí, pastel de sí. papa también. Claro, sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? No, nunca había pensado que que tenían tanta semejanza. Por eso, muchas veces llama la atención porque recuerden que países latinos, eh, tenemos un grupo de países latinos con culturas fuertes, pero también España es un país latino y Argentina es una mezcla entre España y de Italia Sí. sí. y con toques franceses. Entonces, es muy curioso cuántas cosas tenemos en común los argentinos con los canadienses, ¿no? En particular los Ujú, quebecos ujú. y Sí, quebecas. porque son inmigraciones mismas. Ujú. Bueno, vamos a hacer Entonces, un examen. ¿Hacemos un examen? ajá. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, A sí, ver, sí, sí. vamos a hacer, yo voy a decir el nombre y me tienen que responder estas preguntas. Ujú. ¿Cómo se organiza políticamente Argentina y cuál es su capital? A ver, Giselle. Es una república democrática Ujú, y su capital es Buenos Aires. muy bien. A ver, Lislen, ¿cuál es la principal lengua hablada en Argentina? Tienes que activar tu micrófono. Es español. El español. Aunque todavía se conservan algunas lenguas autóctonas de los pueblos indígenas y es común en algunos lugares de Buenos Aires el italiano. Tanto es así que incluso al día de hoy tenemos medios de comunicación en Argentina en italiano. Por ejemplo, Ah, periódicos y canales de televisión. sí. La RAI, por ejemplo, de Italia transmite en Argentina con muy buena audiencia. Ujú.
¿Por qué se dice Stefan, que es un país bicontinental? Porque tiene territorio en América del Sur, pero también en el Antártica. Antártida. Antártida, en la península Antártica. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien el examen, ¿eh? A ver, Sheikh, Sí. ¿cuándo y cómo se logró la independencia del país? La respuesta del vicerrey de España en 1810, alrededor de eso. Muy bien, excelente. Es eso. Ese, muy bien. Y, a ver, Michelle, ¿en qué año se declaró la independencia? En 1810, ¿no es? No, No, 16. No, en 1816. 1816. La independencia de facto se logró en 1810, pero la declaración de independencia fue en 1816, la declaración formal, los papeles. Un poco de la burocracia de la época, ¿no? Tú sabes que a mí una vez preparando un curso de español, de español moderno, me llamó mucho la atención y me pareció muy bonito y muy interesante. Y si mal no recuerdo, hay muchas constituciones de países latinoamericanos donde la lengua española aparece en la Constitución como lengua oficial, ¿no? O acompañando también lenguas autóctonas, o sea, a veces hay varias lenguas oficiales, ¿no? Pero aparece el español. Pero creo que en el caso de Argentina no está. No, No. no tenemos lengua oficial. Ajá. Por eso la principal, la lengua, nosotros en Argentina hablamos de la lengua más hablada, Ajá. pero no tenemos lengua oficial. Ajá. De hecho, si yo redactara una ley, por ejemplo, en inglés, sería válida. Ese es un problema, pero bueno, Pero nunca tú. yo no sé si es un problema. Yo hice un trabajo de actitudes lingüísticas y el mío es muy pequeñito porque era un trabajo de actitudes lingüísticas aquí en Montreal, pero hay un trabajo mucho más grande que está hecho, si no me equivoco, desde Suecia y que toca los principales puntos. O sea, tenía un representante en cada país de América, ¿no? Dentro de los grupos más favorables desde el punto de vista actitudinal a la lengua española, en general, está Argentina. Y es un grupo favorable a la lengua española en general y además es un grupo que recibe con mucha apertura todas las variedades regionales del español. Un grupo que no considera que haya un mejor español, por ejemplo, ¿no? Que piensan que su español es tan bueno y tan válido como el de cualquier otro lugar y no tienen ningún problema con eso. Entonces, yo no sé si esa misma visión que hace que no necesariamente aparezca impuesta la lengua dentro de una constitución, sino que es una lengua de uso, es una lengua de tradición, es una lengua de vida, ¿sí? Hace que la actitud sea mucho más abierta. El país es muy flexible a la inmigración y a lo extranjero. Es más, esto les puede interesar. Argentina es uno de los países más abiertos a la inmigración en todo el mundo. Inmigrar a Argentina es muy, muy sencillo. Casi que cualquier persona Y lo ahora puede está hacer. invadida de venezolanos. Y ahora está, sí, más que invadida, es una segunda nación. Los venezolanos son una segunda nación para nosotros. Argentizuela se va a llamar. No, pero qué rico, porque hacen arepa y cosas que me encantan, así que sigan. Señor profesor, tengo una Sí, pregunta. adelante. ¿Cuál es el gentilice de los habitantes de Buenos Aires? Bien, en Buenos Aires se distingue si la persona es de la ciudad autónoma de Buenos Aires o si es de la provincia de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, soy nacido
en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, yo soy porteño. Okay. Ajá. Porteño, Ok. sí, sí. Sí, porteño porque nací en la ciudad Puerto. Ujú. Si no hubiese nacido en esa ciudad y hubiese, en cambio, nacido en la provincia de Buenos Aires, se me llamaría bonaerense. Mm. Bonariense, sí. Bonaerense. Bueno, Irene. Bonaerense. Y algo interesante, que esto se lo comento a la profe también, que le va a interesar, que Argentina es uno de los países donde no es tan común llamar a la lengua española español. Sí, ya. De hecho, los argentinos dicen que hablan castellano. Ah, Sí. Sí. Pero Y en que y en la escuela, ¿cómo llaman al curso? Castellano. eso es curioso porque es lengua, Lengua. Ujú. simplemente a secas, Lengua. Sí. pero es lengua española. En Venezuela cambió. En Venezuela, en mi época, se llamaba castellano y literatura y después lo cambiaron a lengua y literatura. Es Ah. aquí, lengua y literatura. Ujú. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido un poco de mi presentación por hoy y espero que les haya gustado. Yo, Sí, mucho, mucho. Mucho. Muy interesante. Muchas Sí, gracias. sí, yo sí. les he preparado a su vez si les interesa la historia, tengo un trabajito que podemos hacer en una de las próximas clases, si ustedes quisieran seguir profundizando sobre Argentina. Si no, pues pasamos a otro país o vemos una otra cosita. Pero si les interesa mucho la historia argentina, tengo una segunda parte sobre la historia de Argentina y si quisieran podríamos escuchar un tango o alguna Ah, nos cancioncita. encantaría. Sí. Claro. Eso a pedido del público. Bueno, esta parte del público ya votó yo. Ahora vamos a escuchar a los demás. ¿Qué dicen los demás? Sí, De sí, lo acuerdo. mismo. muy bien. Sí, De sí. acuerdo. Bueno, De acuerdo. ¿Cuándo nos vas a traer ese tango? Y podemos hacer la próxima clase, podemos hacer segunda parte de Argentina y un Ujú. tanguito. Ok, perfecto. Vamos, Ok. vamos a Ok. visitar la boca. Podemos hacer un paseíto. Vale, muy bien. Bueno, Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo o refrescado conocimientos viejos. sí. ¿Les viene alguna pregunta antes de irnos? No. No, vale. Bueno, lo que tenemos es que organizar un viaje a Argentina. Ay, sería Nos Sería vamos bien, todo lo ¿no? del pero enlace a Argentina. Sí. Nos a vamos a ver, Buenos les Aires a digo, comer asadito. aprovechen porque es súper barato, Sí. súper barato. Sí, ¿Saben sí. cuánto? ¿Saben Sí. con cuánto pueden almorzar en Argentina? Sí. Con $3 o $4 americanos Sí, así. en el mejor restaurante. ¿eh? Wow. Sí. Sí, eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar, sí, hay que sí, aprovechar. sí. Sí, 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 estoy sí. de Y acuerdo. es un país muy barato, es muy, muy barato. E incluso para mí, que vivo en Argentina y que gano en pesos argentinos, es barato. Mm, Ni hablar cuando hacía la conversión de dólar canadiense a peso argentino. claro, es Son verdad. esas circunstancias coyunturales Sí, que, bueno, esto cambian todos los años, pero ahora sí, es muy barato. en este momento, claro que sí. Vale, bueno, muchísimas gracias, Salvador. A mí me ha Sí. gustado mucho. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias. Sí, Sí, Muy Muy interesante. interesante. muy sí, interesante. muy Sí, interesante. Nos gracias. has hecho viajar un ratito. Te Sí. te agradecemos mucho. No, es muy rico conocer de una cultura contada directamente por alguien que la ha vivido, ¿no? Es decir, que a veces los profesores de español a veces nos aventuramos a hablar de culturas de Latinoamérica, pero es que no son iguales. Es decir, hay un rasgo común, si algo nos une, pero hay muchas cosas diferentes y solamente un local nos puede, o alguien que haya vivido allí, ¿verdad? Nos puede dar cuenta de eso. Así que muchísimas gracias, ha sido fantástico, yo lo he disfrutado un montón. Muchísimas gracias de Gracias a verdad. todos por escuchar. Gracias. Sí. Gracias. Gracias, Muchas Salvador. gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos. Yo probablemente mañana les mando ya